Buen día a todos. Nosotros le vamos a exponer el proyecto del impacto de la brecha digital multiforme durante la pandemia, estudio de caso en comunidades con pobreza moderada. Su servidor, el maestro Heriberto Nicolás Lavariega, la maestra Yolanda del Rosario Sánchez Matos y la maestra Blanca Estela Romo Portillo, presentamos el proyecto en la materia de Educación y Sociedad de la Información del doctorado en Tecnología Educativa. Continuamos. Nuestro índice general se compone de una introducción, la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, el marco conceptual, el marco contextual, la metodología de la investigación, el análisis de los resultados, las conclusiones y por último las fuentes consultadas. Y bien, pues analizar el impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo es muy necesario por diversas razones. La principal, por supuesto, es que se ingresó en abril del 2020 de facto a un sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia, posteriormente a un modelo híbrido para regresar paulatinamente en marzo de 2022 de nueva cuenta a un sistema presencial. La brecha digital es el hilo conductor y transversal de este somero proyecto, puesto que los recursos tecnológicos y el acceso a Internet fueron esenciales para el potencial éxito del aprendizaje a distancia. Pues por tanto, el propósito de este proyecto es analizar desde un enfoque exploratorio el comportamiento de la brecha digital multiforme durante la pandemia. Nos basamos en el ciclo escolar 2020-2021, en la educación superior y en la educación media superior, en regiones con nivel de pobreza moderada. Para ello se tomaron 3 casos, uno en un municipio del estado de Oaxaca, en específico San Pedro Mixtepec, el otro en Iztapaluca, en el estado de México, y el tercer caso en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y bien, pues la tecnología en sus diferentes maneras, ya sea a través de una laptop, de un móvil, de una tablet, por el Wi-Fi, siempre será indispensable para estudiar o para trabajar, por ejemplo. Se dice que la tecnología incrementa la motivación y los niveles de atención en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. Pero la brecha digital no permite interactuar con estas tecnologías y es importante identificar cuáles son los factores que provocan esa brecha digital y poder combatirlos. Y bien, tenemos un objetivo general que es identificar los factores de mayor impacto en la brecha digital multiforme durante la pandemia a través de un muestreo totalmente exploratorio, ¿no? Y por último vamos a analizar 3 factores que influyen en la brecha digital multiforme y determinar cuál es el que tuvo mayor impacto en el desempeño académico de los alumnos a través de un análisis de actividades enviadas en línea, ¿sí? Durante el periodo escolar 2020-2021. De acuerdo con la información del Coneval, para el año 2020, el 43.9% de la población en México se encontraba en situación de pobreza y el 8.5% en categoría de pobreza extrema, como se puede observar en la ilustración que le estamos presentando. Hablar de una brecha digital post-pandemia pues está enfocado a la educación y es necesaria para dimensionar las consecuencias que esta tuvo en el desempeño académico de las y los estudiantes en México. Por tanto, surge la pregunta de investigación: ¿qué factores fueron los que influyeron en mayor medida para aumentar la brecha digital en las comunidades con tipo de pobreza moderada? Y bien, la sociedad del conocimiento es aquella donde las interrelaciones que vinculan a los individuos se sustentan a través del acceso y procesamiento de la información, con el propósito de generar conocimiento a través de las tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo con Ábalos 2013. Y bien, de acuerdo con Iberdrola 2022, se entiende como brecha digital a la desigualdad en el acceso a Internet y las tecnologías de la información y comunicación. Nosotros determinamos 3 factores
el factor geográfico, socioeconómico y el sexo. El socioeconómico porque al no contar con los recursos para adquirir herramientas tecnológicas, hay una brecha digital. Y en cuanto al sexo, las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito de las nuevas tecnologías es un factor, ¿sí?, de la brecha digital. Y por otro lado, la asimetría entre las ciudades y el campo crea una situación de profunda desigualdad en la cuestión geográfica. La investigación se realizó a partir de diversas experiencias educativas de los docentes que impartieron clases virtuales a los alumnos en el periodo escolar 2020-2021 y que estas experiencias educativas aportaron diversos datos sobre los aspectos económicos, geográficos y sobre el sexo. El muestreo exploratorio se aplicó a 3 profesores, los cuales tuvieron la experiencia de impartir clases virtuales durante la pandemia. Los docentes son de diversas universidades que están ubicadas en distintos puntos geográficos dentro del país, y la información que aportan pues se especifica en los apartados correspondientes de esta investigación. Y como podemos observar aquí en los estándares que marca la medición de la pobreza en el año 2016, pues podemos ver que el 43.5% estaba en situación de pobreza moderada. Por eso estamos determinando que en Oaxaca existe en esos tiempos pobreza moderada. Y como podemos observar, en el Estado de México de igual manera, el 41.7% estaba en situación de pobreza moderada, por tanto, tiene una coincidencia también, ¿no? Y como podemos observar, también el 49.0% estaba en situación de pobreza moderada en el estado de Chiapas. Entonces, los 3 estados tienen el mismo tipo de pobreza, es pobreza moderada. Y bien, nuestra investigación tiene un nivel de investigación descriptivo, está basado en la experiencia docente y el tipo de investigación es mixto, o sea que puede ser cuantitativo y cualitativo. El muestreo es exploratorio y se retoman los casos o situaciones más significativos que abonen a los fines de esta investigación, ¿no? Y los territorios, como ya lo habíamos mencionado, son con pobreza moderada y se consideran lo que es Oaxaca, Estado de México y Chiapas. En especial en Oaxaca, el municipio de San Pedro Mixtepec, en el Estado de México, Iztapaluca, y en el Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y bien, se decidió analizar solo 3 factores de los que refiere la UNESCO 2005 en el capítulo 1, que son los recursos económicos, la cuestión geográfica y el sexo. Y como ya venimos demostrando con las estadísticas, en el estado de Oaxaca, en el municipio de San Pedro Mixtepec, de acuerdo con el Coneval, se cuenta mayormente con una pobreza moderada. Y en esta gráfica podemos observar cómo como consecuencia de la contingencia por la COVID-19 resultó una pobreza laboral del 45.8% en el segundo trimestre del 2020. O sea, se aumenta la pobreza laboral en la época de la pandemia. En especial en el municipio de San Pedro Mixtepec, pues se trabaja la cuestión turística. Entonces, de acuerdo con la datamexico.org, decidimos revisar el servicio de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, que es a lo que más se dedica la gente aquí. Entonces, también identificar sobre los trabajadores formales e informales, y pudimos ver que el sueldo promedio bajó a 2.19 mil por mensuales, ¿no? En esa época de la pandemia. Entonces también se redujo la cuestión laboral, también se redujo la cuestión de empleo, y entonces por consecuente hay menos ingresos familiares, y eso también provocó que no se tuvieran recursos económicos para realizar una recarga, o bien para comprar una laptop, o bien para contratar el servicio de internet, y que su hijo de aquellas personas pudieran ingresar a lo que viene siendo la educación virtual, ¿no? Y se eliminara esa brecha digital. Entonces se deduce que ese duro golpe a la economía de las familias de este municipio
pues acrecentaron la brecha tecnológica en los momentos más difíciles de la pandemia, al no contar con suficientes recursos económicos para comprar los servicios de internet, los teléfonos celulares, las laptops. Entonces no había forma de hacer frente a la educación en línea, ¿no? De acuerdo con la DIGEPO 2022 y la encuesta intercensal 2015 del INEGI, del total de viviendas habitadas, solo el 22% cuenta con computador, el 18% con teléfono fijo y el 74% con teléfono celular. Ahí se aumenta un poco, ¿no? Y el 20% solamente cuenta con internet, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí la gráfica de lo que les mencionaba anteriormente, la mayoría cuenta con teléfono celular, sí es cierto, pero no cuenta con los recursos económicos para ponerle un plan de internet, para poderle poner una recarga, ¿no? Entonces tienen el teléfono, pero no cuentan con el acceso a la tecnología a través del internet, ¿no? No hay una disponibilidad tecnológica de información y comunicación. Entonces ahí es donde se remarca mucho la brecha digital. Y para reducir esa brecha, la Universidad del Mar, aquí en Puerto Escondido del municipio de San Pedro Mixtepec, lo que hizo es invitar a los alumnos que quisieran voluntariamente ir a tomar sus clases virtuales ahí en el edificio, siempre y cuando contaran con las medidas de precaución, ¿no? Usar careta, como se observa en la imagen, usar cubrebocas y en ocasiones a veces hasta usar guantes, que ya era muy extremo. Entonces, sí respondieron los alumnos, algunos sí que decidieron ir a ocupar esos 4 edificios con 100 computadoras que se destinaron para poder hacer frente a esa brecha digital. Y claro está, esto se hacía en San Pedro Mixtepec porque es un municipio relativamente pequeño, entonces como podemos observar, pues no había ningún caso confirmado, ninguna defunción y solamente había registrado un caso sospechoso. Entonces, de acuerdo a esas estadísticas, la universidad se basaba para poder ir aperturando espacios o cerrando espacios, ¿no? Pero siempre tratando de darle al alumno esa oportunidad de, a través de los centros de cómputo, utilizar las computadoras, utilizar el internet para poder nivelar esa educación que estaba tan rezagada, ¿no? A través de lo que viene siendo la plataforma virtual y las clases virtuales, ¿no? Aquí en esta tabla podemos observar que la maestra Romo nos proporcionó sobre su materia de gestión de archivos de texto esta captura en donde podemos observar que no hay entrega de actividades por parte de los alumnos, ¿no? Todo dice sin entregar, a excepto de la persona que dice Miguel Ángel, que sí tiene las entregas y que solamente le falta una, pero todos los demás podemos observar cómo no tienen entrega. ¿Por qué? Porque no cuentan con el recurso, o no cuentan con la laptop, o no cuentan con el teléfono celular, o si cuentan con ellos, no tienen el servicio de internet, ¿no? Aquí en esta otra imagen que nos presenta la maestra Sánchez, podemos observar cómo 92 personas no han entregado las actividades de 100 personas que tiene de alumnos, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos observar cómo es la misma consecuencia. La situación económica no permitió que ellos pudieran contratar un servicio de internet, contratar o contratar un plan telefónico, o tener un teléfono celular, o tener una laptop, ¿no? Para incluso una computadora de escritorio para que ellos pudieran trabajar. Y bien, a grandes rasgos en la cuestión geográfica, pues quiero comentarles que este es el estado de Oaxaca. Cuenta con las regiones de la costa, la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, Valles Centrales, Sierra Sur, Istmo, ¿sí? Y es una zona muy montañosa. Pues qué les puedo decir, Oaxaca es una de las entidades con mayor problemática de comunicación en el interior debido a los accidentados territorios que tiene. La mayoría de las comunidades pues carecen de carreteras al estar rodeadas de montañas. Entonces la cuestión geográfica es otro de los factores que frena el avance tecnológico
dentro de esta entidad federativa, ¿no? Entonces, analizando el panorama de acuerdo con los autores citados y a criterio propio, podemos definir de forma general que la geografía del estado de Oaxaca pues cooperó para que el alumnado del nivel superior no cumpliera con sus actividades en línea debido a la poca o incluso la nula conectividad del internet que existe en esta región. Y pues para ello les presento aquí los foros de aprendizaje de lo que yo trabajaba en la cuestión de la materia de estructura de datos, y como podemos observar estaba totalmente nulo, no había ninguna participación por parte de los alumnos, ¿no? Era nula la participación. Entonces se trataba de localizar al alumno para preguntarle, para saber de él por qué nos estaba conectando, y casi siempre las respuestas eran: no tengo celular, no tengo computadora, o tengo celular y tengo computadora, pero no cuento con el servicio de internet, ¿no? Y aquí les muestro otra pantalla de un celular en donde nos dice que hubo un problema para conectarse al sitio, que por favor se revise su conexión e intente de nuevo, ¿no? Y es por cuestiones de la cuestión geográfica. Aquí, como pueden observar en ese celular, la red que se está trabajando es la LTE, no se está trabajando la red 4G ni la 5G, ¿no? Entonces la conectividad es poca o a veces es nula. Y bien, ahora vamos a analizar la cuestión correspondiente al sexo, ¿no? Como podemos observar aquí en la gráfica, donde se observa de 18 a 29 años de edad, el 46.25% son hombres que asisten a la escuela, y el 53.75% corresponde a las mujeres que también asisten a la escuela. Entonces podemos ver que en general en el estado la mayoría de mujeres asiste a la escuela y se llevan el porcentaje. Entonces, revisando las estadísticas de la Universidad del Mar, también nos dicen aquí que 646 son mujeres, ¿verdad?, que representa el 66% de la población en esa universidad, de acuerdo al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. En su revista Hechos 2022 nos dice que el 60% son mujeres y el 40% son hombres en esa universidad. Y bien, les comentaba yo que a veces se les decía a los alumnos que fueran voluntariamente a clases, y así lo deseaban. Entonces, al momento de comunicarles a los alumnos que podían asistir a la escuela, quienes desearan hacerlo de forma voluntaria, entonces, tomando en cuenta las medidas sanitarias, siempre se presentaban más mujeres que hombres, como podemos ver en la fotografía, porque no hay que mentir, ¿no? Entonces, en la fotografía observamos que solamente hay 2 hombres y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues podrían ser temas de investigaciones futuras, ¿no? De igual manera, aquí la maestra Sánchez nos presenta una imagen en donde podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres y un hombre, ¿no? Y de hecho el hombre ni siquiera está conectado, no, ni siquiera entregó, ¿no? Dice, ni siquiera entregó la actividad, ¿sí? Entonces, las mujeres en cierta manera tal vez son un poco más responsables, o tal vez no trabajan y se ponen a estudiar, y en cambio los jóvenes tal vez los mandan a estudiar. Entonces, esto sería bueno como para realizar un análisis posterior de por qué hay más mujeres estudiando que hombres, ¿no? Y bien, ya para terminar, pues tenemos las conclusiones, que comparado con las 32 entidades federativas existentes en México, Oaxaca y Chiapas ocupan los últimos lugares en uso de telefonía celular, telefonía fija, computadora personal y acceso a internet. Dado el caso, no fue posible hacer frente a la pandemia suscitada en estos 2 últimos años, y los factores de mayor impacto en la investigación son los factores económicos, geográficos y el sexo. Y bien, pues aquí le presentamos lo que viene siendo las fuentes de consulta, ¿no?, para cualquier efecto. Entonces, esta es la parte de las fuentes consultadas, ¿no?, como son la UNESCO, la DIGEPO, el Coneval y algunas fuentes bibliográficas personales.
Y bien, esta es la otra parte de las fuentes consultadas, en donde pudimos estar sacando información a través del gobierno del estado de Oaxaca, del INEGI, del SUNEO, de la UNESCO, y pues esta es la segunda página de las fuentes consultadas. Y bien, pues les agradecemos su atención y no sé si tengan alguna pregunta, igual y podrían realizarla. Sabemos que la investigación se hizo en una semana, entonces sí tiene algunos detalles, pero estamos presentando nuestro trabajo, ya que los tres somos un caso especial, en el sentido de que no podemos conectarnos diario a las clases sincrónicas, pero estamos aquí resolviendo esta situación de esta manera y pues esperamos sea de su agrado, ¿no? Entonces procedemos a, si hay alguna pregunta, pues con gusto la contestamos.